Os invito a abrir vuestra Biblia en Santiago capítulo 5. Leeremos los versículos del 7 al 11. El día que el Señor resucitó fue un día glorioso. El día que el Señor regrese es un día esperado, glorioso. Pero hasta que eso suceda necesitamos paciencia. Vivir pacientemente. Estamos meditando sobre esta verdad bíblica. Estamos tomando esta enseñanza desde este párrafo. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Leed conmigo, os invito a tomar la lectura de esta palabra que ha salido de la boca del mismo Dios. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a pedirle la ayuda al Señor para entender esta porción de su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, habernos revelado aquellas verdades que serían imposibles conocer por nosotros mismos. Señor, aquellas verdades que además son fundamentales, imprescindibles para nuestra vida. Señor, te adoramos porque un día tú nos salvaste, siendo enemigos tuyos y yendo en dirección contraria. Señor, tú nos diste vida espiritual, nos trajiste a Cristo, nos uniste a Él por medio del Espíritu Santo. Señor, y en Cristo estamos completos, con todo lo necesario para vivir una vida piadosa que te glorifique. Pero Señor, mientras estamos en esta vida, necesitamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestro corazón, renovando nuestra mente. Y reconocemos que ahora mismo, por nosotros mismos, no podemos entender estas palabras que acabamos de leer si tu Espíritu Santo no obra en nuestra mente y corazón. Alúmbranos, Señor, enséñanos tu verdad. Y que tu verdad transforme nuestras vidas. Señor, exalta a Cristo y que tu gloria sea exaltada en esta mañana, honrando tu palabra y poniéndola en práctica. Todo esto oramos, Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos en su nombre. Amén. En 1655, un creyente, William Gurnall, comenzó a escribir una serie de artículos que hoy día se pueden leer en un libro que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios. Él escribió en una parte de este libro lo que voy a citaros en este momento. La paz con Dios fomenta el don de la paciencia. El sufrimiento no es gravoso para un cristiano paciente. De hecho, se ha dicho que la paciencia es la virtud que digiere la aflicción y la convierte en alimento sano. Los estómagos débiles prefieren una dieta blanda, pero los estómagos fuertes nunca rechazan lo que se les ponga por delante. Toda comida les es igual. Este hermano está enfatizando cómo la aflicción, por medio de la paciencia que Dios provee, convierte la aflicción en un alimento sano, un alimento que sana, un alimento que nos hace crecer. Y Santiago está escribiendo esta carta. Recuerda que en el capítulo 1 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo una cosa. Y Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Produce paciencia. Pero sea la prueba, esta prueba tenga su completo resultado. Y si alguien tiene falta de sabiduría, entonces pídala a Dios. La paciencia
no viene de serie en nuestra vida. Vimos el domingo pasado que a causa de la caída por el pecado, por naturaleza, todo ser humano es impaciente, porque se ama a sí mismo, porque confía en su propia justicia, porque busca su propio bien. Y solo y exclusivamente, escucha, solo exclusivamente los hijos de Dios que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo viviendo de manera permanente en ellos, como el sello que Dios les ha marcado como hijos, entonces pueden vivir con paciencia como un fruto espiritual. En este pasaje que hemos leído, Santiago 5, del 7 al 11, encontramos 5 veces esta cita sobre la paciencia. Versículo 7, un mandato, sed pacientes. En el mismo versículo se nos dice que el labrador espera el fruto precioso de la tierra siendo paciente. Versículo 8 de nuevo se enfatiza este mandato, sed pacientes. Versículo 10 se nos muestra cómo debemos tomar de ejemplo a los profetas por su paciencia y aflicción. Y al final termina mostrándonos también la paciencia de Job, cómo él es valorado y debe ser valorado como bienaventurado, porque sufrió, pero fue capacitado por la paciencia que solo Dios da. Así que la aflicción no es un mal trago para el creyente. La aflicción por medio de la paciencia se convierte en un alimento que produce fruto. Y hermano, esto necesitamos entender. Dios nos da la paciencia necesaria para enfrentar cualquier prueba. No lo dudes. Dios nos da la paciencia necesaria para enfrentar cualquier prueba. Y por tanto, por eso podemos cumplir estos mandatos. Sed pacientes, vivid con paciencia. Esta mañana continuaremos profundizando en cómo la palabra de Dios nos habla sobre la paciencia y observaremos la paciencia no como un verbo que vimos el domingo pasado, no como una acción a ejercitar, a cumplir la paciencia que Dios ha tenido y cómo nosotros demandamos de Dios la paciencia o de otros demandamos la paciencia o cómo nosotros debemos aplicar o ejercer paciencia. En esta mañana veremos la paciencia como algo que se necesita, algo que debemos pedir, algo que se recibe, algo que se tiene o no se tiene. La paciencia como un sustantivo. Aparece 14 veces en el Nuevo Testamento este fruto, esta necesidad, esta cualidad, la paciencia, que puede ser traducida como longanimidad, como clemencia. La paciencia, traducido la palabra griega, es largo de temperamento, un temperamento largo. Tener un temperamento suficientemente largo para no ser controlado por el pecado. De nuevo, lo vemos en este pasaje, en el versículo 10, obsérvalo conmigo. Esta paciencia no como verbo, sino como algo que debemos tener o debemos pedir, aparece ahí en el versículo 10. Tomad como ejemplo de paciencia y aflicción. Y lo primero que nos damos cuenta al observar este versículo, míralo, es que la paciencia está acompañada ¿de qué? De aflicción. Debemos tener como ejemplo de paciencia y aflicción. Es en medio de la aflicción donde la mayor necesidad que tenemos es de paciencia. Y la paciencia se presenta aquí como un ejemplo a imitar, un ejemplo a observar de otros. No solamente tenemos paciencia por medio de pedirle a Dios, sino que Dios utiliza la paciencia que le da a otros para enseñarnos a nosotros. Mira, hermano, tu vida de paciencia será de estímulo y de ejemplo para los que te rodean, los demás creyentes que te rodean. Del mismo modo, se nos llama a ver la paciencia de los hermanos en medio de la aflicción como un ejemplo a seguir. Y no hay que ir tan lejos. Estamos viviendo entre nosotros situaciones que ya sea por nuestros hijos, ya sea por enfermedad, ya sea por necesidades de diferentes formas, vemos como el Señor está dando paciencia a cada uno de ellos en la aflicción. Y hermano, es motivo de ejemplo, de gratitud, de gloria a Dios, porque Él provee de paciencia en medio de la aflicción. Escucha, la paciencia
en no dejar de obedecer a Dios, incluso en las situaciones menos propicias. Esto es paciencia. La paciencia es seguir obedeciendo a Dios en los peores momentos. Qué sencillo es obedecer a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Pero la paciencia es el atributo de seguir obedeciendo a Dios aún en los momentos difíciles. Acompañadme a distintos pasajes para que podamos entender cómo es la paciencia caracterizada, y es aquello que debemos observar en otros, en nosotros mismos, y sobre todo para pedirle al Señor. Acompáñame a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Pablo en sus cartas utiliza 10 veces esta palabra paciencia como un sustantivo, como algo que debemos tener, algo que debemos vivir, algo que debemos pedir, algo que debemos observar en otros. Observa en Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Posiblemente Pablo no esté conociendo expresamente o personalmente a un hermano o una persona, más bien que aparece un hermano, que está en esta iglesia y está influyendo negativamente a esta iglesia. Y aquí le está diciendo a esta persona, quien quiera que sea que juzgas, y continúa diciendo, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? Una pregunta importante, actual también. Aquellos que podamos estar juzgando a otros sin examinar nuestras propias vidas, se nos hace esta pregunta. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios, que haces lo mismo que otras personas a los que tú te colocas para juzgarles, que tú vas a escapar del juicio de Dios? Y ahí, versículo 4, observa. O tienes en poco las riquezas de su bondad, estas son las bondades de Dios, la bondad de Dios, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. No sé si recuerdas, pero la semana pasada estuvimos viendo cómo en la paciencia de Dios, Dios no ha venido todavía, no porque se tarde en venir y no vaya a cumplir sus promesas, sino porque Él es paciente para con los suyos. Y no permitirá que ninguno de sus escogidos se pierda. Él es paciente para sus escogidos, pero también Él es paciente para con los impíos. Esta paciencia se refiere a la paciencia que Dios tiene, la característica, el atributo de Dios que se muestra en cómo Él actúa con respecto al juicio que Él traerá a los impíos. Observa ahí que nadie podrá pensar que escapará al juicio de Dios porque Dios no esté juzgando al impío. Muchos son los impíos que merecen ser castigados y matados, ¿verdad? Pero como Dios no lo hace, ¿qué surge en el pensamiento humano y en el pensamiento del impío? Bueno, Dios no va a juzgar. Dios no va a juzgar porque Él no lo está haciendo ahora mismo. Esta semana el Señor permitió que pudiera compartir el Evangelio de nuevo con Él. Y Él decía, bueno, pero si Dios existiera, ¿por qué no actúa ya? Y este es el versículo que le llama al arrepentimiento a estas personas que dicen, si Dios viniera con justicia, ¿por qué no viene ya? Si Dios existiera y fuera justo, ¿por qué no viene? La respuesta es esta. Versículo 4. Estás ignorando, estás teniendo en poco que Dios no haya venido todavía. Crees que es una debilidad de Dios, pero no. Muestra el testimonio de su bondad. Mira, muestra el testimonio de su tolerancia, esto es, la capacidad de soportar el pecado del hombre sin traerle todavía el juicio que merece. Y la tolerancia tiene que ver con la paciencia. Esas dos palabras son sinónimas, tolerancia y paciencia. Así que el Señor es paciente, Él tiene paciencia, Él es paciente, no ignorando la maldad del hombre, sino mostrando que tiene todavía la oportunidad delante de Él del arrepentimiento. Porque ¿sabes qué? La paciencia no es
en este contexto que Dios no traerá juicio, sino que está aplazando el juicio para otro día. La paciencia es la capacidad de esperar a un tiempo largo para poder aplicar aquello cuando sea el momento adecuado. Así que Pablo hace esta pregunta a un no creyente que confía en sí mismo y que acusa a Dios de injusticia. Y dice, bueno, Dios no es injusto. Él traerá juicio sobre los impíos. Pero ¿sabes por qué no lo ha traído todavía? Porque Él es paciente. Porque Él está esperando a traer el juicio a un día concreto. Y los inconversos y los impíos menosprecian la paciencia de Dios como una debilidad, cuando más bien es una muestra de bondad. Él es bueno porque está guiando al arrepentimiento a las personas. Les está llamando al arrepentimiento. La paciencia aquí se refiere a Dios como una perfección de su carácter y es acompañado por su bondad y tolerancia. En esta misma carta, Romanos capítulo 9, vemos de nuevo que la paciencia se presenta otra vez como un atributo de Dios. Y de nuevo tiene esta misma idea de esperar y tolerar, soportar la maldad del hombre, pero no como una manera de perdonarlo sin arrepentimiento, sino aplazando la ira de Dios para un día concreto. Observa conmigo Romanos 9, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿O culpa a Dios? ¿Por qué todavía Dios hace culpable al hombre? Porque ¿quién resiste su voluntad? En los versículos anteriores, el Espíritu Santo ha dicho que Dios tiene misericordia de quien quiere y Dios endurece a quien quiere. Así que el hombre, en su estado natural caído por su pecado, si Dios quiere, lo puede mantener en ese estado de dureza de corazón hasta el final. Dejarlo. No es que Dios coloque a esa persona como un incrédulo, sino que esa persona por el pecado nace incrédulo. Y si Dios quiere, lo mantiene incrédulo, lo mantiene endureciendo su corazón hasta el final. Del mismo modo, si Dios quiere tener misericordia con alguno, la va a tener. Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y entonces quién puede resistir su voluntad? Como acusando a Dios el responsable de la incredulidad de los hombres. Observa cómo dice el versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Cómo puedes acusar a Dios de que Él sea el responsable de la incredulidad? Tú no eres nadie para juzgar a Dios y contestar a Dios. Continúa diciendo esa pregunta. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Esa pregunta es que algunas personas dicen, yo soy incrédulo porque tú me hiciste así. ¿Tú por qué me hiciste así, Dios? Si yo voy al infierno es porque tú me hiciste así. Y no es así la enseñanza. ¿Tú quién eres para hacer a Dios responsable de lo que tú eres responsable? Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra incredulidad, pero Dios es el único responsable de la misericordia en nuestras vidas. Y ahora continúa diciendo, versículo 21, tomando esta semejanza o este símil de un objeto modelado, un vaso. Versículo 21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Tiene derecho el alfarero de hacerlo? Sí. De la misma masa que todos estamos perdidos, él tiene derecho para hacer vasos que continúen perdidos por su responsabilidad, pero también tiene derecho a tomar vasos y hacer vasos de honra. Tener misericordia de alguno o dejar en su estado endurecido a otros. Versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, o qué reproche podemos darle o tener delante de Dios cuando está Él dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder? Es decir, Dios está dispuesto a hacerlo, mostrar la ira y hacer notorio su poder aplicando la ira. ¿Qué tenemos que decir? Observa, si Él soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, ¿qué reproche podemos tener hacia Dios de que Él sea paciente para aplicar su ira poderosa
y no lo esté haciendo todavía, sino que Él esté soportando a los vasos de ira. Esta es la figura de la paciencia de Dios. Alguien que está siendo injuriado, como Cristo en la cruz, que fue escupido, maltratado, que fue burlado, que vendieron sus ropas, echaron suerte sus ropas ahí delante de Él, que lo tentaban diciendo bájate de la cruz. ¿Y qué hizo Él? Él podía haber, con un solo pensamiento, haberlos destruido a todos y hacer notorio su poder. Pero Él tuvo paciencia y sufrió esa contradicción que Él, siendo el justo, estaba siendo maltratado por los injustos. Él es paciente. Y la paciencia indica capacidad de soportar. Obsérvalo ahí, versículo 22. Soportó con mucha paciencia. Es decir, la paciencia es la capacidad de soportar algo que puede ser injusto o puede ser doloroso. Y esta paciencia es divina. Esta paciencia solamente está en Dios. Y no es poca paciencia la que Dios está mostrando. Él soportó con cuánta paciencia. Esa palabra con mucha paciencia es con toda paciencia. Con toda paciencia. Así que la paciencia de Dios está llamando a los impíos al arrepentimiento. Y está mostrando su perfecto carácter. Esa es la paciencia que Dios tiene para proveer a cada creyente en cada situación. De nuevo, Pablo escribe a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 6. Recuerda que esta carta fue escrita en un proceso de restauración. Los corintios estaban acusando injustamente a Pablo y fueron restaurados en su relación, se arrepintieron de lo que hicieron contra Pablo y sus compañeros. Así que esta carta fue una carta de consuelo, de ánimo. En el capítulo 6, mira cómo ahí el texto, el Espíritu Santo mueve a Pablo a escribir esto. Y como colaboradores con Él, con Dios, obrando, dice también, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano o para nada. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo propicio, he aquí ahora es el día de salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayunos. ¿Qué es esta lista? Bueno, esta es una lista que Pablo está tomando para mostrarse como ejemplo a todos los creyentes que el creyente sufrirá. El creyente no debe pensar que el sufrimiento es algo extraño en su vida, pero no solamente está esta lista como ejemplo de que sufriremos. Versículo 6 nos dice cómo sufrimos, cómo debemos sufrir. Dice, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y continúa, en la palabra de verdad, en el poder de Dios. Es decir, versículos 4 y 5 son situaciones difíciles en las que el creyente se puede encontrar. Es como cuando compras una pintura y dices, esta pintura puede ser aplicada en estas situaciones. Pues en estas situaciones el creyente se puede encontrar. ¿Y cómo debe enfrentar el creyente todas esas situaciones? Versículos 6 al 7, de esta forma, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder, la pureza, el conocimiento, la paciencia. Y Pablo y sus compañeros en el ministerio han sido de testimonio y de ejemplo de muchos aspectos que la vida del creyente debemos enfrentar, pero que además debemos hacerlo de una manera concreta y es en dependencia del Espíritu Santo, el cual proveerá de paciencia como el poder de Dios, y en el Espíritu Santo Él lo tiene con nosotros. Observa que la paciencia de los apóstoles son causa de reconocimiento como verdaderos apóstoles, como verdaderos creyentes y verdaderos ejemplos de piedad. La pregunta para nosotros es esta:
¿Qué testimonio hay en tu vida de paciencia? ¿Qué testimonio debe dar tu vida si eres un creyente? Es decir, si en Cristo están escondidos todo lo necesario para vivir la aflicción, ¿cómo estamos dependiendo del Espíritu para recibir la paciencia de un fruto de un verdadero creyente? Posiblemente es porque estemos buscando la paciencia en nosotros. Pero ¿qué vas a encontrar, hermano, en ti? Simplemente falta de paciencia. No hay en nosotros capacidad de paciencia que no se nos venga dada por el Espíritu. Así que en muchas ocasiones sufrimos la falta de paciencia simplemente porque no dependemos de la provisión de Dios. No dependemos del poder de Dios, de la bondad de Dios, de la palabra de verdad, del poder que Dios nos provee. Pablo continúa, 2 pasajes más que Pablo habla sobre la paciencia y que nos ayuda a examinar nuestras vidas y conocer cómo la paciencia es un atributo divino y se nos provee para mostrar para su gloria que somos verdaderos hijos de Dios en cualquier situación. Efesios capítulo 4, versículo 2. La semana pasada ya vimos este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 22, que habla del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto del Espíritu. Pero en Efesios capítulo 4 dice ahí el Espíritu Santo, versículo 1. Pablo, movido por el Espíritu Santo, dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera concreta. ¿Cuál es? Una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hemos sido llamados por gracia, hemos sido llamados para la gloria de su gracia y así se nos manda ahora a vivir. Versículo 2. ¿Cómo vivimos? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Y aquí de nuevo se nos muestra que la iglesia de Dios es llamada a vivir unos con otros con paciencia. Esta es la característica de una iglesia centrada en Cristo, que es columna y sostén de la verdad, no por lo que sabe, sino por lo que vive, no por lo que conoce, sino por lo que aplica. Y observa como aquí debemos vivir conforme a la vocación con que hemos sido llamados, en depender de Cristo, unidos a Cristo en un mismo cuerpo. Ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, que está morando en nosotros, como se nos dice al final del capítulo 3, debemos vivir con toda humildad y mansedumbre. Antes de la paciencia debe venir la humildad y mansedumbre. La impaciencia se caracteriza por lo contrario de humildad y mansedumbre. Se caracteriza por la soberbia y la ira descontrolada. Ahora, la humildad y mansedumbre tampoco está en nosotros, es un fruto espiritual y se hace necesario para que vivamos con paciencia. De nuevo, la paciencia no es un verbo aquí, es algo que debemos tener, es algo que debe caracterizarnos, es algo que Dios nos provee para que hagamos algo, un verbo que viene después. ¿Cuál es el siguiente verbo que viene? Soportándoos unos a otros en amor. Así que la paciencia aparece de nuevo acompañada de otros frutos espirituales como la mansedumbre y humildad y que son necesarios para que podamos soportarnos unos a otros en amor, no como un sacrificio doloroso y sufrible. Soportarnos unos a otros no debe ser un sacrificio doloroso. No debemos venir y estar en una relación con hermanos en una misma iglesia soportándonos con sufrimiento. No, soportándonos en amor con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Y así es como somos llamados a vivir, para que el vínculo de la paz sea preservado. Observa el versículo 3, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Es la unidad que el Espíritu provee que nosotros debemos preservar. ¿Y cómo lo hacemos? En el vínculo de la paz, con humildad, mansedumbre y con paciencia. Así que somos llamados a depender del poder de Dios, del Espíritu Santo, para que en nuestra vida podamos vivir y cuidar la paz y la unidad en la misma iglesia, pero todo proviene
de la obra de Dios en tu corazón, en mi corazón. Señor, no tenemos excusa para decir que tenemos falta de paciencia cuando tú nos provees de toda ella. Señor, no tenemos excusa para airarnos y movernos con soberbia, ya que tú has roto todas las ataduras del pecado. Y aunque vivimos en la influencia del pecado, hemos resucitado con Cristo para vivir en justicia. Romanos capítulo 6. Así que vivir en justicia es vivir con toda paciencia. De nuevo, Colosenses capítulo 1. Observa en dos pasajes de Colosenses, Pablo utiliza esta paciencia como necesaria en nuestra vida, pero una paciencia que se obtiene del poder de Dios. Se obtiene del poder de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Observa ahí conmigo. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Esto es por los creyentes de Colosas. Y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. La oración de Pablo y sus colaboradores hacia los colosenses es que ellos sean llenos del conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Escucha, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y ahora, después de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, versículo 10, esto trae una utilidad. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Un paralelo de lo que hemos leído en Efesios 4. Habéis sido llamados y ahora vivís conforme a ese llamamiento. Y Pablo le está diciendo, oramos al Señor, que el Señor llene vuestra mente de su voluntad con comprensión espiritual y sabiduría para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es esta forma de andar? En primer lugar, agradándole en todo. ¿Qué significa eso? Obedeciendo su voluntad. Buscando agradar a Dios y no buscar lo que nuestra carne desea. Segundo, dando fruto en toda buena obra. Esto es, produciendo los frutos que son propios de un creyente por la obra del Espíritu Santo. Son las buenas obras que Efesios 2:10 nos dice que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Tercero, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, agradándole, dando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios. Y todas estas tres cosas hechas de una manera concreta. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios, ¿verdad? Conforme a la potencia de la gloria de Dios. Es decir, fortalecidos no con vuestro poder. Fortalecidos según el poder de quién? La potencia o la cantidad de poder de su gloria. Para obtener toda ¿qué? Perseverancia, que esto es sinónimo de paciencia, y paciencia con gozo. Así que, ¿cómo podemos vivir con paciencia? Bueno, el texto es claro. Cuando el poder de Dios está obrando en nosotros y nosotros estamos siendo fortalecidos en el conocimiento de su voluntad, creciendo en el conocimiento de Dios, dispuestos a agradarle en todo, y necesitamos ser fortalecidos con su poder para obtener, para recibir, para dar un resultado de perseverancia y de paciencia con gozo. Esto no es resignación. La paciencia con gozo es lo contrario a la resignación. Si es que soportar con paciencia es hacerlo con gozo. Sé quién es Dios, sé su voluntad, conozco su poder, sé cuál es su gloria y le adoro. Y me gozo en saber que es su poder quien me sostiene. Señor, danos esta paciencia. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, danos de tu paciencia por medio de tu poder. Por tanto, no solo oramos al Señor pidiendo de su paciencia por el poder del Espíritu en nosotros, sino que además le adoramos y le damos gracias por su provisión suficiente. Hermano, no digamos más que no tenemos paciencia para esto. Si eso es una queja, no lo digamos más. Ahora, si es un reconocimiento de una realidad que nos lleva a depender de la gracia de Dios, digámoslo. Señor, no tengo paciencia. No puedo confiar en mi propia capacidad.
Ayúdame y te adoro porque me das la paciencia suficiente en cada momento. El que está falto de paciencia o falta de sabiduría, que está en este párrafo igual, la sabiduría que produce paciencia, ¿qué debe hacer según Santiago? Pídala a Dios, Santiago 1, del 2 al 4. Y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Dios no va a decirnos qué pesado eres, pidiéndome paciencia otra vez, pidiéndome sabiduría otra vez. No, Dios estará encantado y se goza cuando sus hijos dependen de Él. De otro modo, menospreciamos su provisión y vivimos en soberbia y falta de humildad. Y en este mismo contexto, Colosenses capítulo 3, observa en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, esto es un indicativo. Tú no te has escogido, ¿verdad? Sino que tú has sido escogido. Es una realidad de tu vida. Si tú eres un verdadero creyente, eso es porque Dios te escogió. No hiciste nada para que Dios te salvara. Dios te escogió y te capacitó para creer en Él, arrepentirte de tus pecados y acudir a Cristo. Entonces tú eres un escogido de Dios. Tú eres un santo. Tú eres un amado por Dios. Eso no lo puedes cambiar si eres creyente. Pues como eso es una realidad, observa lo que dice. Entonces revestíos de una forma concreta, de tierna compasión. Segundo lugar, de bondad. Tercer lugar, de humildad. En cuarto lugar, de mansedumbre. Quinto lugar, y paciencia. Mansedumbre y paciencia. No podemos separar la paciencia de todo eso. Tenemos que darle gloria a Dios porque hemos sido escogidos, hemos sido apartados, hemos sido amados y además también tenemos una ropa disponible. Una ropa en la que debemos vestirnos y se nos vea de una manera concreta. Una compasión tierna, una bondad, una humildad, una mansedumbre que hace realidad o hace posible la paciencia en nuestra vida. De nuevo, versículo 13, soportando unos a otros. Y soportando y perdonando unos a otros. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, Dios nos manda a los creyentes que obedezcamos aquello que nos capacita para obedecer. Dios no te va a mandar. Si eres un hijo de Dios, no te va a mandar que hagas algo sin darte lo necesario para cumplirlo. Quisiera que viniéramos al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas aparece de nuevo esta palabra paciencia, aunque es una palabra diferente que hemos estado nombrando como un sinónimo, que es la perseverancia. La perseverancia, que esta palabra griega significa permanecer bajo alguien. La capacidad de no rebelarte bajo la autoridad o la circunstancia bajo la que has sido puesta. Se traduce 20 veces como perseverancia en el Nuevo Testamento. Y aparece ahí en Santiago que hemos leído. Ahora iremos a Lucas, pero en Santiago, en capítulo 5, versículo 11, dice, habéis oído de la paciencia de Job. Esa paciencia es una palabra diferente y significa capacidad de estar bajo. Job fue humillado bajo la poderosa mano de Dios. Dios permitió el sufrimiento a Job y la paciencia y perseverancia fue mantenerse bajo esa presión. La paciencia se caracteriza por permanecer bajo la presión. Lucas capítulo 8. Observa cómo aquí el Señor Jesús utiliza esta palabra paciencia desde el versículo 9 en la explicación de la parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, como más bien podría ser identificada. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola. Y él les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esto es juicio sobre los que han rechazado a Cristo. Versículo 11. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben.
Escucha esto, este es muy importante. Escuchan la palabra, la reciben con gozo durante un tiempo, pero llega a una situación muy concreta que va a mostrar que en realidad no son verdaderos creyentes. ¿Cuál es la situación? Viene ahí. Llega el momento de la tentación. Recuerda que la palabra tentación puede ser traducida tentación como prueba, dependiendo si esa prueba le lleva al pecado o esa prueba nos lleva a superar y no caer en el pecado. Pero aquí dice que aquellos que caen sobre las rocas son los que escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero esa palabra no ha traído raíz al corazón, no ha producido un cambio de corazón. Así que viene la tentación y sucumben. Esto es, se caen, se empobrecen, se secan. Versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida y su fruto no madura. En definitiva, no dan fruto. Estos tres terrenos caracterizan a personas que escuchan el Evangelio, pero no son creyentes. Responden en tres formas diferentes, pero los tres se caracterizan porque no dan fruto. No han dado un fruto que perdure. Versículo 15. Pero, y aquí hay un contraste, que hace diferente a los tres primeros terrenos con este último terreno. La semilla en la tierra buena, y esta tierra buena es la preparada por el Espíritu Santo. En la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. Y la retienen y dan fruto, pero dice ahí un tipo de fruto. ¿Con qué? Con perseverancia. Es decir, con paciencia. A pesar de cualquier situación, continúan dando fruto. El segundo terreno dice que viene la tentación y sucumben. Pero en este muestra que está dando fruto, a pesar de que venga una situación de prueba, va a seguir dando fruto. Permanece. No sucumben, sino que dan fruto con perseverancia, aún debajo de una situación de sufrimiento. Por tanto, la paciencia, perseverancia que Job mostró es aquella misma que nosotros estamos escuchando de la boca de nuestro Señor Jesucristo, que caracteriza a un verdadero creyente que produce un fruto en su tiempo y produce un fruto que perdura, persevera en cualquier situación. Por eso damos gloria a Dios, porque perseveramos no por nuestra habilidad ni nuestra capacidad, sino porque Él nos preserva, nos capacita para perseverar en cualquier situación. Lucas capítulo 21, y dice ahí, desde el versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestro corazón no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, y esto es lo que tú y yo debemos conocer y saber crecer, que en cualquier situación, sin embargo, dice ahí, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En el contexto se nos muestra, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá sin que sea la voluntad de Dios. No seréis separados de mí. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque si Cristo está con nosotros, Romanos 8, ¿quién contra nosotros? Versículo 19. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Esta es la característica de un verdadero creyente, que está mostrando una perspectiva del pueblo de Israel en la tribulación. Aquí, en este pasaje concreto, Jesús está hablando de los últimos tiempos y del pueblo judío que sufrirá una gran persecución, pero que deben estar confiados y tranquilos, porque van a perseverar, porque Dios cuida sus pelos. Porque Dios cuida sus cabellos, es decir, Dios cuida cada detalle,
que no se ha escapado de su control. Porque esa perseverancia que les llevará a salvar las almas es la provisión de Dios, no es la capacidad de ellos. Por eso nos engañamos cuando creemos que para demostrar ser verdaderos creyentes nuestra perseverancia depende de nosotros. Y no es así. Así que si has sido salvado por gracia, el Señor te da la perseverancia necesaria en cada situación. Por eso en Apocalipsis 2, 3 se nos muestra que también los creyentes tienen perseverancia porque han sufrido por el nombre de Cristo y no han desmayado. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento sin perder la fuerza y la obediencia y la dependencia del Espíritu. Vuelve conmigo entonces a Santiago. Hemos hecho un repaso general de cómo la paciencia se nos enseña en la Escritura y hay mucho más que decir. Pero quisiera presentaros el bosquejo que Santiago 5 del 7 al 11 nos enseña. Santiago 5 del 7 al 11 nos enseña cómo vivir con paciencia en toda circunstancia para la gloria de Dios. Cómo vivir con paciencia en toda circunstancia para la gloria de Dios. Y escucha, Santiago está enfatizando la fe genuina frente a la fe muerta. Y la paciencia caracteriza la fe genuina. Observa cómo el contexto, versículo 7 dice, por tanto, esta es una palabra que nos muestra el resultado de cómo debemos vivir después de haber dicho algo anteriormente. ¿Qué ha dicho antes? Versículo 1. Oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestras carnes como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad, el jornal de los obreros que han segado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, es decir, no le habéis pagado el sueldo a los que trabajan para vosotros, ese jornal clama contra vosotros y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5, habéis vivido lujosamente sobre la tierra, habéis llevado una vida de placer desenfrenado, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Escucha, este versículo es clave. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, él nos hace resistencia. Y observa, por tanto, hermanos, sed pacientes. ¿Qué está diciendo ahí? Que el contexto de la paciencia es un contexto en el que el justo está sufriendo injustamente por el impío. No le está pagando lo que le corresponde como un testimonio de sufrimiento. Así que el contexto de versículos 7 al 11 es un contexto de ser paciente en medio del sufrimiento que los impíos nos hacen sufrir, como la característica de una fe genuina. Y 3 detalles, no lo vamos a ver los 3, pero quiero que observes. 3 detalles, 3 puntos en este párrafo de cómo debemos vivir pacientemente. Y lo puedes observar por ese llamado, hermanos. Hay 3 veces que se dice hermano, versículo 7, versículo 9, versículo 10. Así que en ese párrafo hay 3 cosas que Santiago está diciendo a los creyentes. 3 cosas. En primer lugar, versículos 7 al 8. Debemos vivir pacientemente fortalecido con la venida del Señor. Fortalecido con la venida del Señor. Vivir pacientemente fortalecido con la venida del Señor. En segundo lugar, versículo 9. Vivir pacientemente sin queja ni juicio injusto. Viviendo pacientemente sin queja y sin juicio injusto. Y en tercer lugar, vivir pacientemente valorando el sufrimiento. Valorando el sufrimiento, dándole valor al sufrimiento. Versículo del 10 al 11. 3 verdades que nos muestran cómo debemos vivir en paciencia en el contexto del sufrimiento para la gloria de Dios. Y es fortalecido con la venida del Señor, es sin queja y sin juicio injusto, y es valorando el sufrimiento. Valorando el sufrimiento. Permitidme que dé una pincelada sobre el primer punto. Fortalecido con la venida del Señor. Fortalecido con la venida del Señor. Observa el versículo 7.
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Versículo 8. Sed también vosotros pacientes, fortalecidos, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La paciencia tiene como fundamento y tiene su mirada puesta no en la justicia en la tierra, sino en la venida del Señor. No en la justicia de la tierra, sino en la venida del Señor. La paciencia pone su mirada en la venida del Señor. Y hasta la venida del Señor, Él capacita a sus creyentes de paciencia, a sus escogidos de paciencia. Sed paciente, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Celebrando una y otra vez la mesa del Señor, pronunciando el Evangelio, viviendo el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y eso requiere paciencia, ¿verdad? Que el Señor venga. Continuaremos en la voluntad del Señor el domingo que viene, si Él nos tiene todavía aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu paciencia. Señor, te damos gracias por tu provisión. Señor, te adoramos, Padre, porque eres tú quien produce en nosotros los frutos para tu gloria, de mansedumbre, de humildad, de dominio propio, de perseverancia, de paciencia. Y Señor, esto nos lleva a depender de ti, a conocer la palabra, a conocer tu palabra, tu voluntad, a orar a ti, pidiendo paciencia para nuestras vidas, pidiendo paciencia para nuestros hermanos, para que la paz sea en nosotros, para que podamos preservar la unidad en el Espíritu, para que Cristo sea exaltado, seamos columna y sostén de su verdad. Y Señor, de nuevo confesamos que somos impacientes en muchos momentos de nuestra vida, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, unos con otros. Señor, pero clamamos a ti, pidiendo y dándote gracias porque en ti encontramos y tenemos la paciencia suficiente en cada circunstancia. Señor, sabemos que aún los sufrimientos están bajo tu control y un pelo de nuestra cabeza, cualquier detalle está bajo tu control y no permitirá que seamos probados más de la provisión que tú nos das por medio de Cristo. Te damos la gloria por habernos traído en esta mañana, habernos expuesto a esta verdad, habernos dado la bendición de adorarte, de disfrutar de la comunión. Señor, pero sobre todas las cosas oramos que tú vengas pronto. Deseamos que tú vengas y esperamos tu venida con paciencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.